En el vasto universo de la televisión y el entretenimiento, pocos nombres resuenan con tanto poder y longevidad como el de Don Francisco. Mario Louis Kreuzberger Blumenfeld, conocido por todos como Don Francisco, no es solo un conductor de televisión. Es una figura que ha sido testigo y partícipe del cambio cultural y social de millones de hispanohablantes alrededor del mundo. Con una carrera que abarca más de 50 años, su rostro ha estado presente en las pantallas de millones de hogares, y su programa Sábado Gigante se convirtió en un fenómeno televisivo que rompió barreras de edad, clase social y geografía. Fue el espectáculo que unió a generaciones. La cita obligada del sábado por la noche para toda la familia latina. El carisma y la energía de Don Francisco, su risa contagiosa, su capacidad de conectar con la audiencia, lo convirtieron en un ícono de la televisión latinoamericana y estadounidense. A lo largo de su carrera, fue aclamado como el embajador de la televisión latina, llevando el entretenimiento en español a nuevas alturas y convirtiéndose en el centro de un fenómeno mediático sin precedentes. Desde los primeros años de su carrera en Chile hasta su consagración en los Estados Unidos, Don Francisco ha sido una figura que, con su presencia inconfundible y su estilo único, ha marcado la vida de millones de personas. Sin embargo, tras las luces brillantes y los reflectores, detrás de esa imponente figura pública, se esconde un ser humano marcado por las cicatrices invisibles que no siempre se ven a través de la pantalla. La fama y el éxito, aunque lo elevaron al estatus de ícono, también trajeron consigo una serie de sacrificios personales, pérdidas y desafíos emocionales que por mucho tiempo permanecieron ocultos tras su sonrisa. A menudo en la televisión vemos a Don Francisco como un hombre que parece tenerlo todo: dinero, reconocimiento, admiración y una vida llena de momentos felices. Pero, ¿qué ocurre cuando las cámaras se apagan? ¿Qué sucede cuando la pantalla de televisión deja de iluminar el rostro de una persona y se enfrenta a sus propios miedos y soledad? En un mundo donde la fama es solo una fachada, ¿es posible que haya más de lo que vemos? La figura pública de Don Francisco podría hacernos pensar que tiene todo lo que alguien podría desear. Pero, como muchas veces ocurre, lo que brilla no siempre refleja la complejidad y las luchas internas que se esconden detrás de la superficie. En este contexto, nos surgen preguntas difíciles de responder. ¿Es posible que tras cada sonrisa, tras cada risa en el escenario, haya un alma que lucha con sus propios demonios? ¿Es que detrás del hombre fuerte y carismático que vemos en la televisión, hay un ser humano que sufre en silencio? La historia de Don Francisco, al igual que la de tantos otros íconos de la cultura popular, nos invita a reflexionar sobre la paradoja de la fama y la felicidad. ¿Es realmente posible encontrar la paz interior cuando el mundo te observa constantemente? ¿Es posible que detrás de cada sonrisa haya una alma que gime en silencio? Esta es la pregunta que nos hacemos al adentrarnos en la vida de Don Francisco. A través de este artículo exploraremos no solo su trayectoria profesional y su impacto en la cultura latina, sino también las sombras que lo han acompañado, las pérdidas que lo han marcado y los sacrificios que ha hecho para mantener su imagen de éxito. La historia de Don Francisco es
en muchos aspectos, la de un hombre que ha vivido bajo los reflectores, pero también la de un ser humano que ha tenido que enfrentar las dificultades, la soledad y el dolor en su camino hacia la cima. Este es el relato de un hombre que, aunque admirado y querido por millones, ha tenido que luchar por encontrar su verdadera identidad detrás del personaje que creó para el mundo. En cada capítulo de su vida, podemos descubrir que el verdadero Don Francisco no es el hombre que vemos en la televisión, sino el ser humano que, como todos nosotros, tiene miedos, dolores y dudas. La vida de Don Francisco, como la de muchos grandes personajes de la cultura popular, comenzó en circunstancias humildes, marcadas por la pobreza, las dificultades y, en algunos casos, la falta de afecto. Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld nació el 28 de diciembre de 1940 en la ciudad de Talca, Chile, en una familia judía de clase media que, aunque amorosa, no estaba exenta de desafíos. La infancia de Mario fue lejos de ser la de un niño privilegiado. Creció en un contexto social y económico difícil, donde las tensiones y las luchas diarias por sobrevivir marcarían las bases de su carácter y su visión de la vida. La soledad en los primeros años. La figura de Mario durante sus primeros años fue la de un niño que, aunque rodeado de personas, experimentaba una profunda sensación de soledad. Desde pequeño, la familia de Kreutzberger atravesaba periodos de inestabilidad económica. La precariedad de su entorno hizo que, a menudo, Mario se sintiera excluido y ajeno al mundo que lo rodeaba. Si bien en su hogar había amor y cariño, no se podía decir que había una seguridad emocional constante. Las tensiones familiares derivadas de las dificultades económicas, sumadas a la crisis social que atravesaba Chile en ese entonces, fueron factores que forjaron en él una personalidad reservada y reflexiva, pero también melancólica. El sentido de pertenencia, que normalmente se desarrolla en la infancia, no fue tan fácil de conseguir para Mario. Su familia era inmigrante de origen europeo y no lograba integrarse completamente con el entorno chileno. Esta sensación de estar entre dos mundos, el de su hogar y el de la sociedad chilena, aumentaba su aislamiento. La falta de amigos cercanos en su infancia, unida a una cierta incomodidad con su identidad, lo convirtió en un niño callado, que prefería la compañía de los libros y su imaginación antes que de los demás niños. La tal ausencia de un referente paternal, un factor crucial que marcó la infancia de Don Francisco, fue la ausencia de una figura paterna estable. Su padre, Héctor Kreutzberger, era un hombre con un carácter fuerte, pero también enfrentó varios problemas de salud que le impidieron estar cerca de su hijo en sus primeros años. La distancia emocional y física con su padre provocó que Mario viviera sin la guía de esa figura masculina que le ofreciera seguridad en sus momentos de duda y vulnerabilidad. En muchos aspectos, la falta de una figura paterna no solo le generó sentimientos de abandono, sino que también lo condujo a una búsqueda constante de aprobación, especialmente en su vida adulta. Además, su madre, Sarah Blumenfeld, a pesar de ser amorosa, también estaba sumida en las dificultades diarias para criar a su hijo en un contexto tan complicado. La presión económica, las tensiones sociales y las responsabilidades de mantener un hogar hicieron que Mario,
aún siendo un niño, experimentara un vacío emocional que marcaría su personalidad para siempre. Este vacío de afecto se convirtió en el primer gran vacío emocional que viviría don Francisco, uno que más tarde lo perseguiría en sus relaciones personales y en su vida profesional. La llegada del dolor a una edad temprana. En su niñez, don Francisco enfrentó la muerte de su hermana menor, una tragedia que conmocionó profundamente a su familia y dejó una cicatriz imborrable en Mario. La pérdida de un ser querido es siempre un acontecimiento desgarrador, y en el caso de Mario fue la primera vez que experimentó el peso de la muerte de cerca. La desaparición de su hermana no solo significó la muerte física de una persona, sino también el fin de la inocencia infantil, la conciencia de que la vida, con todos sus momentos de felicidad, también tiene una parte oscura y cruel. La muerte de su hermana no fue solo una experiencia personal dolorosa, sino también un catalizador para una serie de sentimientos que Mario nunca supo cómo procesar completamente. La sensación de desprotección y vulnerabilidad se intensificó, y desde ese momento, la muerte y la pérdida se convirtieron en temas recurrentes en su vida, en su psique y en su carrera. El niño que había perdido a su hermana fue el mismo que muchos años después tendría que enfrentar la pérdida de la figura de su madre, y lo haría con la misma sensación de impotencia y vacío. El sentimiento de falta de amor, a pesar del amor que Mario recibió de su madre y de los esfuerzos que su familia hizo por brindarle lo mejor, algo faltaba. Ese algo era el sentimiento de ser completamente amado y aceptado sin reservas. Mario sentía, en muchos aspectos, que las carencias afectivas de su infancia no podían llenarse con los logros o las atenciones externas que recibiría en su vida adulta. Este sentimiento de falta de amor y de cuidado, más allá de lo material, le dejó una marca difícil de borrar, una búsqueda insaciable de cariño y aceptación que lo llevaría más tarde a vivir con una constante sensación de vacío. La educación de Mario, aunque provechosa en términos intelectuales, también estaba marcada por una severidad que poco alimentaba su autoestima. En la sociedad chilena de la época, las normas y expectativas sociales no favorecían a aquellos que se apartaban de la norma, y don Francisco nunca se sintió completamente cómodo en su piel, especialmente por su origen judío. La integración en la sociedad chilena fue una lucha constante, y aunque logró adaptarse a los códigos de la cultura popular, su identidad siempre se vio influenciada por la sensación de ser un extraño dentro de su propia patria. La semilla de la resiliencia. A pesar de las adversidades que enfrentó, don Francisco comenzó a desarrollar, desde su niñez, una fortaleza interna que le permitió superar los obstáculos. Su infancia difícil no lo destruyó, sino que sembró en él la resiliencia necesaria para seguir adelante. Si bien su corazón llevaba la marca de las heridas de su pasado, él encontró en el trabajo, la creatividad y la capacidad de conectar con los demás un refugio para escapar de su dolor emocional. De hecho, fue en esos años de lucha y sufrimiento donde germinó la semilla de lo que sería su futura carrera en los medios. Su capacidad de comunicar, de conectar, de mostrar una imagen de fortaleza y carisma a pesar de las cicatrices que llevaba.
Así, la infancia de don Francisco no solo fue la etapa que lo vio sufrir, sino también la que le permitió descubrir su capacidad para transformar el dolor en energía creativa, algo que marcaría toda su vida posterior, tanto en su carrera como en sus relaciones personales. Este capítulo de su vida, lleno de dificultades, nos muestra cómo el hombre que se convertiría en don Francisco no fue forjado solo por los éxitos que alcanzaría en su vida profesional, sino por la lucha interna constante con las sombras de su pasado. Cada etapa de su vida, cada desafío, fue un peldaño que le permitió ascender, pero también una piedra en su camino que lo hizo más fuerte y, a la vez, más vulnerable. El concepto de perderlo todo puede significar muchas cosas para diferentes personas, pero para don Francisco, esa experiencia se tradujo en una tragedia personal tan profunda que alteró el curso de su vida, llevándolo a enfrentarse a la realidad de la mortalidad y a la fragilidad de sus propios logros. La vida de Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, a pesar de su éxito profesional y su brillante carrera en los medios, también estuvo marcada por la sensación de vacío que surge cuando una persona pierde algo más allá de lo material, algo que nunca se puede recuperar: el amor, la estabilidad emocional y, en última instancia, los seres queridos. La pérdida de su madre, el primer golpe devastador, uno de los momentos más desgarradores en la vida de don Francisco, fue la muerte de su madre, Sarah Blumenfeld, un hecho que lo sumió en una profunda tristeza. Su madre, una mujer que, aunque se enfrentó a dificultades económicas y emocionales, fue siempre un pilar de apoyo y cariño en su vida, se convirtió en la figura que le brindó consuelo y seguridad cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. La relación entre Mario y su madre fue sumamente cercana, y ella fue su primera gran fuente de amor incondicional. Ella lo acompañó a lo largo de su niñez, fue testigo de sus primeros pasos en la vida adulta y le ofreció un refugio emocional en un mundo donde las expectativas sociales y las presiones familiares eran intensas. Cuando Sarah falleció, don Francisco, a pesar de su fortaleza externa, no pudo evitar sentirse desbordado por el dolor. La sensación de que todo lo que conocía y amaba se desvanecía de golpe le causó una crisis existencial. No solo había perdido a la mujer que lo había criado con tanto sacrificio, sino también a la persona que había sido su mayor fuente de apoyo emocional. La muerte de su madre significó para don Francisco la pérdida de su último ancla, la última conexión profunda con su infancia, con su humanidad más pura. Las noches se alargaban interminablemente, marcadas por el dolor de no poder volver a abrazar a la mujer que siempre estuvo ahí para él. A pesar de la fama, los logros y el reconocimiento en su carrera, no había nada que pudiera llenar el vacío dejado por su madre. En sus memorias y en sus entrevistas, don Francisco a menudo ha mencionado que nunca se sintió completamente preparado para decir adiós a su madre. Esa despedida, cargada de sentimientos no resueltos, lo afectó profundamente y lo sumió en una depresión que, aunque temporalmente enterrada bajo su imagen pública, lo acompañó en su vida privada. La sombra del abandono y el vacío emocional. La muerte de su madre no solo lo dejó sin el afecto materno,
sino que también amplió una herida emocional que don Francisco había venido cargando desde su infancia. El abandono afectivo que había experimentado en su niñez, especialmente en términos de la falta de una figura paternal constante, se intensificó después de la muerte de Sara. Mario se sintió nuevamente solo, un sentimiento que lo perseguiría durante mucho tiempo. La soledad emociona se convirtió en un tema recurrente en su vida, algo que lo aquejaba incluso cuando estaba rodeado de personas, incluso cuando las cámaras lo iluminaban. La pérdida de su madre le mostró la fragilidad de las relaciones humanas, la transitoriedad de la vida misma, y lo dejó con la sensación de que nada, ni el éxito ni el reconocimiento, podría reparar la sensación de vacío que ahora sentía en su interior. El vacío de la fama, éxito, pero sin consuelo. Tras la muerte de su madre, don Francisco se vio enfrentado a la disyuntiva entre mantener su imagen pública intacta o rendirse ante la tristeza que lo consumía por dentro. En la superficie, su carrera seguía creciendo. Su programa Sábado Gigante seguía siendo un éxito rotundo. La audiencia lo adoraba y él mantenía una imagen de hombre fuerte y carismático. Sin embargo, la realidad interna de don Francisco no se correspondía con la imagen que el público veía. A pesar de la fama, de las ovaciones y los aplausos, el vacío personal y la tristeza seguían acompañándolo. En su vida personal se encontraba luchando contra la soledad, una soledad que no podía aliviar ni el amor de sus seguidores ni el éxito material que había alcanzado. A menudo, las celebridades viven bajo la presión de tener que mantener una imagen pública impecable. Y don Francisco no fue la excepción. A pesar de sus logros, su vida personal no estaba exenta de dificultades emocionales y, lo que es más importante, de la sensación de desesperación que nace al ver que la fama no puede llenar los vacíos más profundos del alma. El hecho de haber perdido a su madre lo enfrentó a una verdad dolorosa. Nada de lo que había logrado en la televisión o en su carrera profesional podría reemplazar ese amor incondicional que solo una madre puede brindar. Los días interminables y las noches sin descanso. La muerte de Sara no solo trajo consigo la tristeza, sino que también afectó profundamente su salud emocional y física. En las noches posteriores a su fallecimiento, don Francisco experimentó insomnio y ansiedad, no solo como resultado del dolor por la pérdida, sino también por la sensación de desconexión con el mundo. La angustia de no poder tener a su madre cerca lo hizo vivir días interminables, donde su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que había perdido. En muchas ocasiones, la imagen de su madre lo perseguía, recordándole lo efímero de la vida y la inestabilidad de las relaciones humanas. Esos momentos de dolor profundo, cuando la tristeza no podía ser disimulada detrás de la fachada de la cámara y los aplausos, fueron los que lo enfrentaron a su propia vulnerabilidad. No podía escapar de la realidad de su sufrimiento, y en esos instantes comprendió que había perdido más que una madre. Había perdido el sentido profundo de la seguridad emocional que solo los lazos familiares más cercanos pueden brindar. La reconstrucción de una identidad rota. Después de la muerte de su madre, don Francisco se vio obligado a reconstruir su vida emocional y su identidad. La tragedia de esa pérdida lo obligó a replantearse
muchas cosas sobre su vida y sobre lo que realmente valoraba. A pesar de que su carrera seguía siendo exitosa, don Francisco comenzó a buscar formas de reconstruir su felicidad, pero esta vez no a través del éxito profesional o el reconocimiento público, sino buscando una paz interna que durante años había estado eludiendo. La búsqueda de esa paz lo llevó, en muchos casos, a la reflexión sobre su propia humanidad y sobre lo que realmente significaba la vida para él. En la intimidad de su vida privada, don Francisco encontró consuelo en las raíces de su familia y en el amor por sus hijos, quienes comenzaron a convertirse en el nuevo motor de su vida. La muerte de su madre lo transformó profundamente, dejándole una lección dolorosa pero valiosa. La familia es lo único que realmente permanece, y el verdadero consuelo no está en los reflectores ni en la fama, sino en los lazos emocionales genuinos que uno crea y cultiva a lo largo de la vida. Reflexión final. La muerte como un recordatorio de la fragilidad de la vida. La muerte de su madre fue el punto de quiebre para don Francisco, el evento que lo hizo enfrentarse a la realidad de que, a pesar de sus logros, el dolor personal no se puede curar con fama ni dinero. La fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte lo llevaron a una profunda reflexión sobre el significado de la existencia y la importancia de los vínculos afectivos. Si bien la tristeza de esa pérdida nunca desaparecería completamente, con el tiempo don Francisco logró encontrar una forma de aceptar y adaptarse a su nueva realidad, reconociendo que la verdadera paz solo se puede alcanzar cuando se acepta el dolor y se aprende a vivir con él. El amor, esa fuerza tan poderosa que puede transformar la vida de las personas, ha tenido para don Francisco una presencia ambigua, tanto en su vida personal como profesional. Si bien el amor ha sido una fuente de consuelo y felicidad en algunos momentos, también ha sido una de las mayores causas de dolor y sufrimiento. Como suele ocurrir con muchos personajes públicos, el amor en la vida de don Francisco no siempre fue tan glorioso como las imágenes de romance que se muestran en los medios. En lugar de ser una simple fuente de felicidad, se convirtió en un campo de batalla emocional, donde las esperanzas se desvanecían y las ilusiones se rompían. Esta compleja relación con el amor, entre la paz que puede ofrecer y la desolación que puede causar, le dio forma a una de las etapas más difíciles de su vida: el primer amor, un refugio o una ilusión rota. A lo largo de su vida, don Francisco se vio envuelto en varias relaciones sentimentales, pero fue su primera historia de amor la que dejó una huella más profunda en su alma. Durante sus años de juventud, en medio de la efervescencia de su carrera emergente y sus primeros pasos en el mundo de la televisión, Mario Luis Kreutzberger vivió una historia de amor que parecía ser una escapatoria de los dolores de su infancia y la soledad que había cargado consigo. Este primer amor fue visto por él como un refugio, un lugar seguro donde finalmente podría encontrar la paz y la estabilidad emocional que tanto había anhelado. Sin embargo, como muchas relaciones en la vida de una persona, lo que parecía ser el sueño hecho realidad pronto se desmoronó. El amor, que inicialmente parecía un oasis,
se transformó en una ilusión rota cuando, debido a diferencias insalvables, terminó. La experiencia fue un golpe emocional devastador para don Francisco, ya que lo hizo confrontar algo que había temido durante mucho tiempo. La realidad de que, incluso cuando uno se entrega por completo, el amor no siempre es correspondido de la manera que se espera. Este primer desengaño lo dejó con un corazón herido. Y a pesar de que continuó buscando el amor en las relaciones que siguieron, ese primer fracaso amoroso lo marcó profundamente. Aunque en su vida profesional todo parecía ir de maravilla, en su interior luchaba con la fragilidad del amor. La vulnerabilidad emocional que experimentó lo llevó a preguntarse si el amor verdadero existía o si simplemente era una construcción social que no ofrecía ninguna seguridad real. El amor y el sacrificio. El precio de una carrera. A medida que avanzaba en su carrera y ganaba más visibilidad, don Francisco se enfrentaba a un dilema crucial. Su éxito profesional en la televisión requería mucho de su tiempo y energía, dejando poco espacio para las relaciones personales. El trabajo interminable, los viajes, las grabaciones de programas y la constante exposición pública hicieron que sus relaciones amorosas, por más intensas que fueran, terminaran siendo secundarias en su vida. El amor parecía siempre llegar en momentos inoportunos, cuando su carrera estaba en auge, o cuando las exigencias de la fama le restaban la energía emocional para mantener una relación estable. Este sacrificio constante entre su vida profesional y sus relaciones personales fue una de las grandes tragedias en la vida de don Francisco. El amor, ese refugio tan esperado, muchas veces se veía eclipsado por el precio de la fama. La soledad que lo acechaba en su vida personal comenzó a sentirse como un fantasma presente, incluso cuando estaba rodeado de personas. La sensación de estar constantemente en el ojo público, donde todo el mundo observaba cada uno de sus movimientos, hacía que las relaciones sentimentales fueran más complicadas y el amor se convirtiera en algo más bien efímero. Si bien era conocido por su calidez y su capacidad de conectar con las personas en su programa, su vida personal estaba marcada por un gran vacío emocional. Las parejas que tuvo durante su vida no pudieron llenar ese vacío, ya que muchas veces no comprendían la magnitud de las exigencias que su trabajo le imponía. Las relaciones interpersonales se convirtieron en un espacio de frustración y tristeza, pues don Francisco sentía que su amor no era suficiente para equilibrar los sacrificios que su vida profesional exigía. El amor que se convierte en un campo de batalla emocional. Con el paso de los años, la visión de don Francisco sobre el amor se volvió cada vez más ambiguo y conflictivo. Al principio, se dedicaba completamente a las personas que amaba, con la esperanza de que su esfuerzo y dedicación fueran suficientes para construir una relación sólida. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, comenzó a darse cuenta de que el amor no solo se trataba de dar, sino también de recibir y de construir una base de confianza y comprensión mutua. Un acontecimiento clave en la vida sentimental de don Francisco fue su relación con su esposa, María Luisa, Marité, con quien tuvo varios hijos. La relación con ella fue un ejemplo de la complejidad emocional de su vida amorosa.
Aunque había amor y cariño entre ellos, la constante presión de su carrera y la falta de tiempo para compartir con su familia hicieron que, en ocasiones, ambos se sintieran distantes. La distancia emocional fue una constante en su vida amorosa, y la incapacidad de estar completamente presente para sus seres queridos marcó un antes y un después en su concepto del amor. La dualidad del amor: un motor de vida o una fuente de sufrimiento. La experiencia de don Francisco con el amor fue por momentos una fuente de fortaleza y en otras ocasiones una fuente de sufrimiento profundo. El amor lo impulsó en su vida profesional, ayudándolo a mantener la esperanza y la energía para seguir adelante, pero también lo desgastó emocionalmente, ya que muchas veces no era correspondido de la manera en que él lo esperaba. En sus entrevistas y declaraciones, don Francisco ha compartido que, a pesar de las numerosas relaciones, el amor verdadero siempre fue un objetivo esquivo, un anhelo que, aunque presente en su vida, nunca terminó de materializarse completamente. Para él, el amor siempre fue una especie de campo de batalla emocional, donde el sacrificio y la entrega personal fueron necesarios, pero rara vez recompensados con la reciprocidad que él deseaba. Esto hizo que en su vida el amor se volviera cada vez más complejo y confuso. La ambivalencia hacia el amor se convirtió en una constante lucha interna. Por un lado, la necesidad de amor y afecto era primordial para su bienestar emocional, pero por otro lado, la desilusión y el miedo al abandono lo hacían mantener una cierta distancia emocional. La relación con sus hijos, redescubriendo el amor incondicional. Finalmente, uno de los aspectos más significativos en la vida sentimental de don Francisco fue la relación con sus propios hijos. A través de ellos, encontró un tipo de amor que, finalmente, pudo experimentar sin las complicaciones que le había traído el amor romántico. El amor hacia sus hijos fue un amor incondicional, un amor que no pedía nada a cambio, sino que simplemente era. A medida que sus hijos fueron creciendo, don Francisco pudo aprender de ellos que el amor verdadero no tiene que ser un campo de batalla, ni un espacio de sacrificios continuos. El amor que él experimentó con ellos fue genuino y sincero, y fue en esa relación donde finalmente encontró un refugio emocional que nunca había logrado con las relaciones sentimentales que habían marcado su vida. La paternidad le ofreció la oportunidad de redefinir su concepto del amor, mostrándole que a veces el amor más puro y verdadero no se encuentra en las relaciones románticas, sino en los lazos familiares que perduran más allá del tiempo y las circunstancias. Reflexión final. El amor como un viaje doloroso y enriquecedor. El amor en la vida de don Francisco fue un viaje complicado, lleno de altibajos emocionales, pero también enriquecedor en su capacidad para aprender y adaptarse a las diferentes formas que puede adoptar el afecto. Desde sus primeros fracasos amorosos hasta su relación con sus hijos, el amor fue siempre una constante búsqueda de significado y entendimiento. Al final, don Francisco descubrió que el amor no siempre es un refugio seguro, sino que es una experiencia compleja que puede ser tanto curativa como desgarradora. En su caso, el amor le enseñó tanto sobre la belleza de la vida,
como sobre las heridas que se acumulan a lo largo del tiempo. A través de las pérdidas y los desengaños, pudo comprender que, aunque el amor puede ser una herida profunda, también es lo que da sentido a la existencia, incluso cuando parece que todo lo demás se desmorona. La vida de don Francisco fue un testimonio de perseverancia, trabajo duro y la constante lucha por alcanzar el éxito. A lo largo de su carrera, su figura se consolidó como un ícono de la televisión, especialmente en el mundo de habla hispana. Sin embargo, este éxito, que le otorgó reconocimiento internacional y una carrera llena de logros, también trajo consigo una carga pesada que no siempre fue visible para el público. La fama, en muchos aspectos, fue su mayor logro y su mayor condena, pues detrás del resplandor y los aplausos se escondían sacrificios emocionales y psicológicos que lo afectaron profundamente. El precio de ser una figura pública de su magnitud se tradujo en una vida llena de sacrificios personales, soledad y desilusiones, que serían el costo que pagaría por ser el hombre que todos conocían como Don Francisco. El ascenso hacia la fama. El nacimiento de Sábado Gigante. La historia de cómo Don Francisco se convirtió en un gigante de la televisión es una de perseverancia y sacrificio. Nació en un contexto modesto, y su carrera en los medios comenzó a dar sus primeros pasos en Chile, donde comenzó a trabajar en la radio antes de hacer la transición hacia la televisión. Sin embargo, fue con su programa Sábado Gigante, transmitido por primera vez en 1962, que alcanzó la verdadera fama. Este programa, que comenzó como un show local, se expandió y se convirtió en un fenómeno de audiencia en toda América Latina y en los Estados Unidos, donde fue transmitido a través de Univisión. Sábado Gigante no solo fue un programa de entretenimiento, sino un espacio que reflejaba la cultura latina, con un formato único que combinaba concursos, música, comedia y entrevistas, lo que lo convirtió en una cita obligada para millones de familias hispanohablantes. Don Francisco fue el rostro y el corazón del programa. Su figura se convirtió en la representación de la alegría, la diversión y el carisma. En un mundo donde las celebridades surgen y desaparecen, él logró mantenerse relevante por más de 50 años. Su capacidad para conectar con la audiencia y su don de gentes fueron los pilares que lo catapultaron al éxito, pero al mismo tiempo comenzaron a forjar una carga emocional que él mismo no alcanzaba a comprender del todo. A medida que el programa crecía y alcanzaba más audiencias, Don Francisco se veía cada vez más inmerso en una rutina agobiante, donde las horas de trabajo interminables y la presión de mantener el espectáculo exitoso lo comenzaban a afectar. La presión de la fama, el precio de ser un ícono. Alcanzar la fama no fue un proceso sencillo para Don Francisco. Como cualquier persona en el ojo público, la presión era inminente. La necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas del público, los medios de comunicación y los patrocinadores se convirtió en una carga pesada. La responsabilidad que sentía por el éxito de Sábado Gigante lo presionaba constantemente, y aunque nunca dejó de lado su profesionalismo, la sensación de miedo al fracaso siempre estuvo presente en su vida. La fama que alcanzó a lo largo de los años, lejos de ser un premio sin consecuencias, trajo consigo un sinfín de presiones y desafíos.
Para un hombre como don Francisco, que había sido forjado en la dificultad y la carencia, el reconocimiento y el éxito le otorgaron un lugar en la historia, pero también un costo personal elevado. Los primeros años de su carrera estaban llenos de sacrificios, viajes constantes, y la necesidad de crear una imagen pública perfecta que estaba en completa contradicción con las dudas y temores que sentía en su interior. La paradoja era clara. Mientras más éxito alcanzaba, más se alejaba de su ser más auténtico. La sensación de estar siendo constantemente observado por su audiencia y los medios de comunicación lo hizo sentir como si viviera dentro de una burbuja, donde su vida personal y sus emociones estaban a la deriva, a merced de la opinión pública. La soledad detrás del micrófono. Aunque don Francisco era el centro de atención de un programa que congregaba a millones de televidentes, la soledad fue una de las constantes que marcaron su vida durante muchos años. La fama trajo consigo la dificultad de mantener relaciones genuinas y personales. Como muchas otras figuras públicas, don Francisco vivió el fenómeno de la soledad entre la multitud. Aunque estaba rodeado de personas, nunca dejó de sentir que había una barrera invisible entre él y el mundo real. Por un lado, estaba la imagen pública que proyectaba con su sonrisa, su carisma y su cercanía con el público, pero por otro lado, había un hombre detrás de la pantalla que vivía con el constante peso de no ser verdaderamente comprendido. La falta de tiempo para estar con su familia, el aislamiento que la fama le imponía y las exigencias de mantener una imagen impecable lo alejaron de una vida personal estable. Esto, además de las tensiones derivadas de las relaciones amorosas que se veían marcadas por su trabajo, lo convirtieron en un hombre que, a pesar de ser querido por muchos, sentía una desconexión emocional profunda. La soledad emocional es, tal vez, uno de los aspectos menos conocidos de las figuras públicas. Don Francisco, a pesar de ser el hombre más visto en muchos hogares, vivió su propia lucha interna, donde la fama se convirtió en un muro que lo aislaba de las conexiones auténticas. Esa soledad fue una constante a lo largo de su vida, y, en muchos momentos, se sentía más distante de su verdadero yo que nunca. El hecho de que su figura se convirtiera en un símbolo de éxito también creó una expectativa constante de felicidad y perfección, algo que no era real. La traición y el desengaño. El costo de la confianza. En su vida profesional, don Francisco también tuvo que enfrentar la traición de personas en las que confiaba profundamente. Como ocurre con muchos personajes públicos, la fama no solo trae admiración, sino también envidias, celos y manipulaciones por parte de aquellos que se acercan con segundas intenciones. Durante los años de su carrera, don Francisco vivió diversas desilusiones personales y traiciones profesionales. Aquellos que fueron sus amigos más cercanos o compañeros de trabajo no siempre fueron los aliados leales que él pensaba que eran. Las tensiones en los equipos de trabajo, los desacuerdos con los ejecutivos de la cadena y las luchas internas por el control del programa lo llevaron a momentos de desesperanza y frustración. Estas experiencias de desconfianza y traición marcaron a don Francisco, especialmente porque, a pesar de su imagen de hombre fuerte, él tenía un corazón lleno de esperanza y de buena voluntad. Al principio, su confianza era absoluta,
Pero con el tiempo se dio cuenta de que, en el mundo de la televisión, las relaciones eran a menudo superficiales y movidas por intereses propios. La fama lo hizo consciente de la fragilidad de la confianza humana. Y aunque se rodeó de personas de confianza, el precio emocional de ser una figura pública fue alto. La lucha contra la presión externa y el agotamiento interno. Con el paso de los años, don Francisco comenzó a sentir los efectos del agotamiento emocional derivado de mantener una imagen perfecta ante el público. La constante presión de ser una figura que todos esperaban que fuera siempre alegre, carismática y optimista, comenzó a pasar factura en su salud mental. Los momentos de ansiedad, las noches de insomnio y el desgaste físico y emocional por la cantidad de trabajo lo llevaron a tomar decisiones difíciles sobre su carrera y su vida personal. A pesar de la admiración y el cariño del público, don Francisco llegó a un punto en el que el peso de la fama y las expectativas externas se volvieron insoportables. Los años de trabajo sin descanso, las largas jornadas de grabación y la exposición constante a la opinión pública terminaron afectando su bienestar. Aunque siempre mostró una imagen de hombre fuerte y resiliente, en su interior vivió un largo proceso de lucha interna para equilibrar la vida pública con la vida privada. La fama le otorgó poder y dinero, pero también lo empujó hacia una soledad existencial que lo acompañó durante muchos años. Reflexión final. El costo del resplandor. El resplandor de la fama, ese brillo que se obtiene a base de trabajo, talento y perseverancia, tiene un costo. Para don Francisco, el precio de su éxito fue alto. El aislamiento emocional, la desilusión por las traiciones, el desgaste físico y la constante presión de estar a la altura de las expectativas del público se convirtieron en un precio muy difícil de pagar. Si bien sus logros son admirables y su legado es incuestionable, es importante recordar que el éxito tiene muchas caras y muchas veces la vida tras las cámaras es mucho más compleja de lo que parece. La fama que tanto soñó conquistar le dio reconocimiento y amor, pero también lo arrastró hacia un abismo de soledad, sacrificios y heridas emocionales que solo aquellos que han vivido bajo el reflector pueden comprender en su totalidad. La vida de don Francisco es un recordatorio de que, detrás de cada éxito visible, hay un precio invisible que las figuras públicas deben pagar, y aunque el resplandor es eterno, la carga que conlleva es a menudo inabarcable. Con el paso de los años, el resplandor de la fama que durante tanto tiempo iluminó el camino de don Francisco comenzó a atenuarse. Como ocurre con muchas figuras públicas, el tiempo no perdona. Y la vida de una persona que fue una vez el centro de atención comienza a deslizarse hacia la oscuridad de la soledad cuando los reflectores se apagan. La figura que alguna vez llenó millones de hogares con su carisma y su presencia en la pantalla comenzó a ser vista de una manera diferente. No tanto por su relevancia en los medios, sino por su edad y su fragilidad humana. Don Francisco, quien había estado tan acostumbrado a ser un pilar en el mundo del entretenimiento, pronto se vio enfrentado a una nueva realidad, la del paso del tiempo y la consecuencia de ser olvidado. A pesar de su éxito, a pesar de su legado, la vejez no fue amable con él. La sociedad tiene una forma cruel de olvidarse de aquellos
que ya no están en el primer plano de la fama, y el aislamiento que siguió a su retiro progresivo de los medios de comunicación fue algo que, sin duda, lo afectó profundamente. El declive de la fama. Cuando los focos se apagan, después de más de 5 décadas en la televisión, Don Francisco decidió dar un paso atrás. La fama que antes lo había elevado a lo más alto de la industria televisiva comenzó a desvanecerse, y con ello vino el sentimiento de pérdida. A medida que los programas de mayor éxito de Univisión fueron evolucionando y cambiaron de estilo, el programa Sábado Gigante, su creación más emblemática, llegó a su fin en 2015. Este cierre representó no solo el fin de una era en la televisión latinoamericana, sino también el inicio de una nueva etapa en la vida de Don Francisco. Aunque él siguió trabajando en otros proyectos, nunca pudo recuperar el lugar central que ocupaba antes. La transición a una vida sin el bullicio de los estudios de grabación, sin la rutina de grabaciones semanales y sin las constantes interacciones con su vasto público, se convirtió en un desafío para alguien que había pasado décadas siendo el centro de atención. La sensación de ser olvidado y relegado a un segundo plano se transformó en un dolor silencioso, pero constante. Este fenómeno de ser desplazado por el paso del tiempo es común en muchos artistas que, al envejecer, ven cómo la industria cambia a su alrededor. El mundo del entretenimiento es implacable, y aquellos que alguna vez fueron íconos a menudo enfrentan la amarga realidad de que su relevancia es efímera. Para Don Francisco, este proceso de ir perdiendo protagonismo fue un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia. Un sentimiento que lo llevó a reflexionar sobre su lugar en el mundo y sobre lo que realmente le quedaba cuando ya no era la estrella principal de la pantalla. La soledad que trae la retirada, el vacío emocional. Una de las consecuencias más dolorosas de esta retirada fue la soledad emocional. La fama le permitió a Don Francisco disfrutar de la compañía de muchas personas a lo largo de su vida. Familiares, amigos, colegas de trabajo e incluso seguidores que lo veían como un amigo cercano. Pero cuando los focos se apagaron y la vida privada comenzó a tomar la delantera, el aislamiento emocional se hizo más evidente. Los amigos de toda la vida, las personas con las que compartió años de trabajo, a menudo no podían ofrecer el tipo de apoyo emocional que Don Francisco necesitaba en su soledad de la vejez. El distanciamiento de la vida social fue otro golpe en su bienestar emocional. A aquellos con quienes compartió tantas horas de trabajo en el set de Sábado Gigante y en sus proyectos posteriores, fueron reemplazados por la distancia del retiro. Aunque las redes sociales le brindaron la posibilidad de mantenerse conectado con su audiencia, la interacción no era la misma, y la sensación de vacío lo acompañó durante sus años de retiro. La sensación de ser relegado al olvido es una de las realidades más duras para aquellos que han vivido toda su vida en el centro de atención. Los eventos sociales, las reuniones y las interacciones humanas cotidianas que antes eran parte de su rutina diaria, dejaron de ser accesibles, y el solo hecho de no sentirse relevante en un mundo que había cambiado rápidamente lo golpeó profundamente. La gente, al fin y al cabo, tiende a olvidar a quienes ya no cumplen una función activa en sus vidas,
y el programa que lo había catapultado al estrellato ya no era parte de su existencia diaria. La reflexión sobre el legado. ¿Quedó algo de valor? La soledad de la vejez llevó a don Francisco a hacer un ejercicio de reflexión profunda sobre su vida y su legado. La pregunta que muchas veces se hace en estos momentos de la vida es: ¿qué me queda cuando todo lo que he hecho ya no tiene el impacto de antes? En los momentos más oscuros de su retiro, don Francisco no solo pensó en sus logros profesionales, sino también en su rol como padre, esposo y ser humano. Había logrado, más allá del éxito, dejar algo verdaderamente significativo. Esta introspección fue necesaria para poder encontrar algo de consuelo. A pesar de las dificultades que trajo su retiro y la creciente soledad, don Francisco comenzó a reconocer que su verdadero legado no solo radicaba en su carrera televisiva, sino en las vidas que había tocado a través de su trabajo. Su capacidad para conectar con la audiencia, para transmitir emociones y para ser un embajador cultural de la comunidad latina en los Estados Unidos y en América Latina, era un legado que trascendía más allá de las cámaras. El impacto de su programa fue indiscutible, y la forma en que reunió a generaciones de hispanohablantes a través de la televisión dejó una marca indeleble en la historia de la televisión. Sin embargo, como muchos otros íconos de la cultura popular, don Francisco también se encontró reflexionando sobre las cosas que dejó de hacer, sobre las oportunidades perdidas y las relaciones que no logró sostener en su vida personal debido a su dedicación casi exclusiva a su carrera, la conexión con su familia, un refugio emocional. A medida que la vida avanzaba y la vejez se asentaba, don Francisco encontró en su familia un refugio importante. A diferencia de su vida profesional, donde su presencia estaba marcada por la necesidad de agradar a otros, en su hogar encontró la tranquilidad y el amor incondicional de sus seres queridos. Con el paso del tiempo, sus hijos y su esposa se convirtieron en el principal pilar emocional que lo ayudó a sobrellevar las dificultades de la soledad en la vejez. A través de ellos, don Francisco pudo encontrar una paz que las cámaras y los aplausos no podían brindarle. En la familia, encontró un espacio donde la autenticidad prevalecía sobre las expectativas del público y donde su valor no estaba relacionado con su fama, sino con el amor que compartían entre ellos. La figura de su familia como refugio fue, en muchos aspectos, la clave para su bienestar emocional en esta etapa de la vida. La nostalgia y los recuerdos. Una vida bien vivida. El envejecimiento trajo consigo también una profunda nostalgia por los momentos vividos, por aquellos días de gloria, cuando su programa estaba en su apogeo y cuando las cámaras seguían su ritmo. Los recuerdos de Sábado Gigante, la risa de los miles de espectadores y la alegría que compartió con su audiencia se convirtieron en un refugio emocional durante los momentos de soledad. Sin embargo, también llegaron las preguntas existenciales que surgen con la vejez. ¿He vivido mi vida de la mejor manera posible? ¿He dado lo suficiente? Don Francisco reflexionó sobre sus sacrificios, sobre lo que había ganado y lo que había perdido a lo largo de los años. La fama lo había dejado marcado, tanto en su corazón como en su mente,
pero también le había dado la oportunidad de tocar miles de vidas. Aunque el precio de la fama lo había dejado desgastado emocionalmente, la satisfacción de haber hecho una contribución importante a la cultura latina le proporcionó algo de consuelo. El legado que perdura, un impacto más allá de la televisión. Con el tiempo, Don Francisco comenzó a aceptar que su legado real no estaba solamente en los premios, las cifras de audiencia o los programas de televisión que condujo. Su legado estaba en las historias de vida de las personas que lo vieron crecer, en los cambios que inspiró y en los momentos de unión que sus programas lograron crear entre las familias latinas. Al final, aunque la fama se desvaneció y la edad trajo consigo la soledad, el impacto de su carrera siguió vivo en las memorias de aquellos que lo habían seguido con devoción. A medida que su vida en la vejez avanzaba, Don Francisco comprendió que la verdadera satisfacción no radicaba en la admiración externa, sino en la tranquilidad interior que llega cuando uno sabe que, a pesar de los altibajos, ha vivido de acuerdo con sus valores, ha hecho lo que ha podido y ha dejado un legado que trasciende el tiempo. A lo largo de su vida, Don Francisco se dedicó incansablemente a crear una carrera que trascendiera generaciones. Una huella profunda en el panorama cultural latinoamericano y estadounidense. A pesar de las dificultades personales, las pérdidas que marcó su vida y los momentos de soledad y duda, la mayor satisfacción de Don Francisco llegó al final de su carrera, cuando pudo mirar atrás y ver el legado que había dejado. Un legado que no solo se reflejaba en los miles de episodios grabados de Sábado Gigante, sino en la huella emocional que dejó en las vidas de millones de personas. Este capítulo de su vida no solo trata sobre su éxito profesional, sino sobre cómo su impacto en la sociedad y en la cultura latina se extendió mucho más allá de los límites de la televisión. El legado de Don Francisco no se mide únicamente en premios o reconocimiento, sino en la profunda transformación cultural que contribuyó a lograr y en el cambio social que fomentó durante más de 5 décadas. Al final, lo que quedó no fueron solo las cámaras y los aplausos, sino las historias y los recuerdos que su voz y su presencia inspiraron en las personas. El impacto cultural de Sábado Gigante. El programa Sábado Gigante no solo fue un entretenimiento, sino un fenómeno de masas que logró conectar a una comunidad diversa, no solo dentro de América Latina, sino también en Estados Unidos, donde millones de inmigrantes latinos encontraron en él un punto de encuentro. Durante 53 años de emisión, el programa de Don Francisco fue mucho más que un simple show de variedades. Fue un refugio cultural para una comunidad que, en muchos casos, se sentía invisible y marginada. En Sábado Gigante, se dieron espacio tanto a la música como a la comedia, a las entrevistas con artistas de renombre y a los concursos, creando un formato que rompió moldes y conectó con los corazones de millones. Este espectáculo no solo ofrecía entretenimiento, sino también una representación de la identidad latina en toda su diversidad. A través de este programa, Don Francisco no solo mostró lo mejor de la cultura latina, sino también las luchas, los sueños y las historias de la gente común.
En muchas familias, el programa se convirtió en una tradición, el evento social que unía a todos los miembros del hogar, independientemente de su edad o trasfondo. La influencia de Sábado Gigante fue tal que se convirtió en una plataforma para que los artistas latinos dieran a conocer su música o su talento a una audiencia más amplia, particularmente en Estados Unidos. De hecho, muchos de los grandes nombres de la música latina, como Shakira, Juan Gabriel, Gloria Estefan, Luis Miguel y Selena, se presentaron en su programa, lo que les permitió catapultarse a la fama internacional. A través de su plataforma, Don Francisco se convirtió en una especie de embajador cultural, promoviendo la música, el arte y las tradiciones latinas en un país donde la comunidad hispana aún estaba luchando por encontrar su lugar. La influencia sobre la comunidad latina. Don Francisco se convirtió en un símbolo de éxito y perseverancia para millones de inmigrantes latinos que se mudaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. A lo largo de su carrera, él fue el reflejo del sueño latinoamericano en el extranjero. Un hombre que llegó a la cima a través del trabajo duro, la resiliencia y el respeto por su comunidad. Para muchos de sus seguidores, Don Francisco representó la prueba de que era posible alcanzar el éxito sin perder las raíces, sin abandonar la identidad cultural. Durante más de medio siglo, su programa se convirtió en una de las pocas plataformas que les dio visibilidad a las historias de los latinos, quienes a menudo no eran reconocidos en los medios convencionales. Don Francisco no solo hizo reír a su audiencia, sino que también les dio una voz. Los inmigrantes latinos y sus familias, en especial aquellos que se sentían alejados de la cultura dominante, encontraron en él un espejo de sí mismos y una fuente de representación positiva en un país que, en ocasiones, no mostraba la riqueza de sus historias. Al presentar concursos como El Chacal de la Trompeta y La Gala de la Canción, Don Francisco ofreció a los latinos la oportunidad de brillar. El programa fue una vitrina para la cultura popular latina en sus diversas facetas. De hecho, la mezcla de música, humor y concursos contribuyó a consolidar una imagen positiva de los latinos en la televisión, contribuyendo al cambio en la percepción del público estadounidense sobre los inmigrantes. Su legado no fue solo en términos de entretenimiento, sino también en cómo abrió puertas a una nueva narrativa sobre la comunidad latina. La importancia de la familia y los valores en su legado, aunque su carrera profesional fue lo más visible. Uno de los aspectos más importantes del legado de Don Francisco fue la forma en que transmitió los valores familiares a través de su trabajo. En un programa de entretenimiento que tenía millones de seguidores, Don Francisco nunca dejó de poner de manifiesto los valores de la familia, la solidaridad y la unidad. En cada emisión de Sábado Gigante, por más festiva que fuera, siempre había un espacio para la reflexión y para el aprecio por lo que realmente importa en la vida: la familia y los seres queridos. Don Francisco, a pesar de la fama y las dificultades en su vida personal, siempre destacó la importancia de mantener los lazos familiares y de vivir con humildad, algo que resonó profundamente con la audiencia. En su programa muchas veces veía a los participantes compartir sus historias de vida,
donde los valores tradicionales latinos, el respeto, la unión familiar, la generosidad, eran los pilares de las narrativas. Para él, el entretenimiento no era solo una manera de hacer reír a las personas, sino también de transmitir un mensaje positivo a las nuevas generaciones, quienes a menudo se enfrentaban a desafíos de identidad y adaptación en una sociedad que no siempre las acogía con los brazos abiertos. Los proyectos benéficos. La parte humana de su legado. Don Francisco no solo dejó una huella en la cultura, sino también en la solidaridad. A lo largo de los años, Don Francisco se involucró en numerosos proyectos benéficos y de recaudación de fondos para diversas causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la comunidad latina. Su conexión con la comunidad fue más allá de la pantalla, y su apoyo a diversas causas demostró que, para él, el éxito no solo se medía en números de audiencia, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue su participación en campañas de recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas dedicadas a apoyar a los más necesitados dentro de la comunidad latina. En estos eventos, no solo se pedía apoyo financiero, sino que se promovía un sentido de responsabilidad colectiva, un llamado a la acción para ayudar a los más vulnerables. El aspecto de solidaridad de su legado es algo que, con el tiempo, ha quedado grabado en la memoria de quienes fueron parte de su audiencia. La idea de que el entretenimiento puede cambiar vidas y que la fama puede ser utilizada para hacer el bien fue uno de los legados más importantes que Don Francisco dejó atrás. La huella en los medios y la televisión moderna. El legado de Don Francisco no solo se extiende a su propia generación, sino también a la influencia que dejó en la televisión moderna. Muchos de los presentadores y figuras del entretenimiento de hoy en día mencionan a Don Francisco como una de sus principales inspiraciones. En una era en la que los medios de comunicación se han diversificado y la televisión tradicional enfrenta nuevos desafíos, la figura de Don Francisco sigue siendo un referente de persistencia y autenticidad. Aunque las dinámicas del entretenimiento han cambiado, su enfoque en la creación de una conexión genuina con la audiencia sigue siendo un modelo a seguir para las generaciones actuales. Además, la forma en que Don Francisco combinó el entretenimiento con el contenido cultural para representar a la comunidad latina en toda su complejidad ha dejado una enseñanza invaluable para los productores de televisión de hoy. En un mundo cada vez más globalizado, donde las culturas se mezclan y la diversidad se celebra, el trabajo de Don Francisco sigue siendo una referencia de lo que significa representar a las comunidades marginadas de manera digna y auténtica. Reflexión final. Un legado eterno. El legado de Don Francisco se construyó no solo a través de los logros profesionales o de su impacto en el entretenimiento. Lo que realmente permanece es la huella emocional que dejó en millones de personas. Su capacidad para conectar, para transmitir valores y para hacer sentir a su audiencia que eran importantes, sigue siendo lo que lo define. Don Francisco no solo fue un presentador de televisión, fue un embajador cultural, un hombre de familia y un líder que, a pesar de los altibajos de su vida personal,
logró dejar un legado que trascendió las pantallas. En los últimos años de su vida, don Francisco experimentó un proceso profundo de aceptación, reflexión y búsqueda de paz interior. Después de haber vivido bajo los reflectores, haber alcanzado el éxito, la fama y la gloria, y haber enfrentado la soledad y las tragedias personales, llegó el momento en que comenzó a entender que la verdadera serenidad no provenía de la conquista externa, sino de la reconciliación interna. La figura de un hombre exitoso, que había sido el centro de atención durante más de medio siglo, comenzó a desvanecerse. Pero fue precisamente en ese silencio, en esa retirada progresiva de la vida pública, donde don Francisco encontró finalmente una paz que había estado buscando durante toda su vida. Esta búsqueda no fue sencilla, pero con el tiempo, el proceso de soltar y perdonar le permitió encontrar el equilibrio que tanto necesitaba. El impacto del paso del tiempo, confrontando la mortalidad. La vejez trae consigo muchas reflexiones profundas, sobre todo cuando una persona ha vivido una vida pública tan intensa como la de don Francisco. A medida que la salud, la energía y la vitalidad del cuerpo comienzan a disminuir, la mente comienza a considerar temas que a menudo se ignoran en la juventud: la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. En sus últimos años, don Francisco tuvo que enfrentarse a la realidad de que todo lo que construyó, las millones de horas que pasó frente a las cámaras, los miles de aplausos y las ovaciones, al final, no podían detener el paso del tiempo. Este fue un momento de despertar para don Francisco, quien empezó a hacer las paces con la idea de que, a pesar de su legado y su impacto, el tiempo no se puede controlar. Al igual que muchas figuras públicas que han alcanzado la cima, don Francisco comenzó a darse cuenta de que, al final, lo que realmente quedaría sería su influencia, sus valores y la memoria que dejara en aquellos que lo conocieron de cerca. Así, en su vejez, la muerte, que en muchos momentos de su vida fue un pensamiento lejano, se acercó como una realidad inevitable, pero no una fuente de miedo, sino de reflexión profunda sobre la vida misma. El proceso de perdonar, liberándose del pasado. Uno de los procesos más complejos que don Francisco tuvo que atravesar fue el de perdonar. Perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás y, finalmente, liberarse de las cargas emocionales que había acumulado durante años. A lo largo de su vida, don Francisco había tenido que enfrentarse a traiciones, desilusiones y fracasos, tanto en su vida personal como profesional. Muchos de esos episodios lo dejaron marcado, como las traiciones de personas en las que confiaba, las tensiones familiares y las decisiones que tomó con el peso de su carrera. Sin embargo, a medida que fue madurando, la reflexión sobre lo vivido le permitió entender que la venganza y el resentimiento solo lo mantenían prisionero de su pasado. Aprendió que el verdadero perdón no era un acto de debilidad, sino de fortaleza, ya que solo a través de la liberación de esas cargas emocionales podría encontrar la paz. Perdonarse a sí mismo por las decisiones erradas, por los momentos en los que había priorizado su carrera sobre su familia, por los conflictos que habían afectado sus relaciones personales, fue un paso esencial para llegar a la reconciliación con su ser interior.
El perdón también llegó a aquellos que lo habían herido, como los colegas y amigos que lo traicionaron a lo largo de los años. En la medida en que fue capaz de dejar ir la ira y el resentimiento, don Francisco comenzó a experimentar una sensación de liberación. Este acto de perdón no solo se trataba de las personas que lo habían lastimado, sino también de aceptar que la vida es imperfecta y que, a pesar de todo lo que había logrado, había errores que no podían deshacerse, pero que podían ser aceptados y superados. Soltar el control. La serenidad en la aceptación. Durante la mayor parte de su vida, don Francisco fue un hombre que luchó por mantener el control de su entorno. Su éxito en la televisión dependió de su capacidad para dominar la situación, dirigir las entrevistas, liderar el show y mantener la atención de la audiencia. Sin embargo, al llegar a una etapa de su vida donde la visibilidad mediática disminuía y el retiro se volvía inevitable, don Francisco tuvo que aprender a soltar ese control. Este acto de soltar fue liberador. Al principio le costaba aceptar que ya no podía controlar su presencia en los medios, ni su influencia sobre la cultura popular. Pero con el tiempo, comprendió que la verdadera paz no se encuentra en la lucha constante por el poder o la atención, sino en la aceptación de que no se puede controlar todo. Esta aceptación le permitió reconciliarse con su propia vulnerabilidad, entendiendo que al final lo que realmente importa es la conexión con las personas cercanas, el impacto positivo que dejó y el amor que compartió. La rendición al paso del tiempo, al cambio inevitable de las circunstancias y a la realidad de su vida, fue uno de los momentos más trascendentales de su camino hacia la paz. Al soltar el control, don Francisco pudo finalmente disfrutar de lo que había construido sin la necesidad de que todo siguiera siendo suyo. La espiritualidad como refugio. A lo largo de su vida, don Francisco fue testigo de los altibajos emocionales, las dificultades personales y el caos de la fama. Sin embargo, a medida que pasaban los años, comenzó a encontrar consuelo en aspectos más espirituales de su existencia. Ya no se trataba solo de lograr más éxitos o de recibir reconocimiento, sino de encontrar una paz interna que provenía de la aceptación de sí mismo, del perdón y de la conexión con algo más grande que su carrera y su fama. Es probable que la espiritualidad, más allá de las creencias religiosas, fuera el terreno en el que don Francisco comenzó a encontrar un equilibrio emocional más profundo. La práctica de meditación, el contacto con la naturaleza o la reflexión interior fueron elementos que le permitieron alejarse de la ansiedad y el estrés de su vida anterior. En este proceso de espiritualidad, don Francisco también aprendió a aceptar el sufrimiento como parte natural de la vida, como una experiencia que, aunque dolorosa, tenía un propósito. Este acercamiento a la espiritualidad le permitió comprender que la aceptación de la impermanencia de la vida era lo que realmente traía paz. No se trataba de aferrarse a los logros o a la fama, sino de vivir en el presente, en armonía con lo que había sido y con lo que quedaba por vivir. El legado no era solo lo que había hecho en su carrera, sino el impacto emocional que dejó en las personas y el amor que pudo compartir con su familia en sus últimos años.
La paz en el fin de la lucha. Una imagen simbólica. El fin de la lucha interna de don Francisco llegó con una profunda sensación de calma. La imagen que se quedó en la mente de muchos, sobre todo de aquellos que lo conocieron de cerca, es la de un hombre que, a pesar de haber enfrentado tragedias personales, de haber vivido una vida llena de altibajos y de haber llegado a la cima de su carrera, finalmente pudo abrazar la serenidad. El símbolo de esta paz puede encontrarse en su relación con la naturaleza, en los momentos de reflexión que pasaba rodeado de su familia, o incluso en los pequeños gestos de cariño que ofrecía a quienes lo rodeaban. La luz del atardecer, la quietud de un río, la tranquilidad de una tarde de descanso, fueron representaciones de su aceptación serena de que la vida es un ciclo que termina, pero que el amor y el impacto de lo vivido permanecen. El último adiós, la paz definitiva. La muerte llegó inevitablemente para don Francisco, como lo hace para todos los seres humanos. No obstante, en sus últimos días, la sensación de paz que había cultivado a lo largo de los años lo preparó para este último adiós. Su búsqueda de la paz culminó en la aceptación de que el sufrimiento forma parte del viaje humano y que la verdadera liberación se alcanza cuando se aprende a vivir plenamente en el presente, a perdonar el pasado y a aceptar la muerte como una parte natural de la existencia. En su partida, don Francisco dejó atrás no solo un legado de entretenimiento, sino una lección poderosa sobre la importancia de la paz interior, el perdón y el soltar. Al final, como un atardecer tranquilo o un río que fluye en calma, su vida llegó a su fin de manera serena, sabiendo que, a pesar de las luchas, había encontrado la paz que tanto había buscado. Reflexión final. El sufrimiento como camino hacia la paz. En última instancia, don Francisco nos deja una lección profunda. El sufrimiento, aunque inevitable, no tiene que ser el final de la historia. El sufrimiento puede ser el camino hacia la paz, hacia el entendimiento profundo de la vida, hacia la aceptación de uno mismo y hacia la reconciliación con los demás. Al aprender a soltar, a perdonar y a vivir el presente, cada ser humano tiene la capacidad de alcanzar esa paz final que don Francisco, con su vida llena de altibajos, logró encontrar. ¿Qué te ha parecido la historia de don Francisco y su viaje hacia la paz? ¿Crees que el sufrimiento puede realmente ser un camino hacia la serenidad? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. No olvides darle like, compartir esta reflexión y suscribirte para seguir explorando más historias de vida que nos enseñan lecciones profundas sobre el amor, el perdón y la aceptación. Tu opinión es importante para nosotros.